estas bendiciones se multipliquen en sus hogares. Ahora me complace conectar con el set de nuestro podcast Después de la Noticia, donde nuestro compañero Juan Francisco Herrera y Gabriel Pineda analizan a fondo los temas relevantes del momento. Adelante. Muchas gracias, Elliot, y felicidades también. Te deseamos felicidades por parte de Después de la Noticia y nos vemos ahora mismo. Bienvenidos a Después de la Noticia, el podcast donde le damos la información y un poco más, mucho más en esta nueva entrega de lunes. Hoy con un invitado especial para tocar temas que yo sé que nos vamos a divertir mucho en esta entrevista. En aprender Sí. y en tocar temas que van a ir manejándose entre diferentes edades, que es algo sumamente importante también. Como siempre me encuentro con mi compañero aquí, el señor Tony, que va bautizado ya el señor Tony. Y vamos a arrancar. Cuéntame, Tony, ¿cómo estás? Bien, gracias, Gabriel. Sí, vamos a tener una edición especial hoy de Después de la Noticia. Vamos a estar conversando con el antropólogo Jonathan de Olio. Buenas tardes, Jonathan, ¿cómo estás? Buenas tardes, estoy muy bien y Qué agradecido por la oportunidad de compartir con ustedes aquí Después de la Noticia. Sí, vamos a ver, Jonathan. Con Jonathan tenemos muchas oportunidades, como decía Gabriel al principio, de divertirnos y de aprender sobre lo que es la identidad dominicana, sobre lo que son diversas manifestaciones religiosas, culturales de nuestro país. Pero nos gustaría, Jonathan, iniciar la conversación con lo que ha sido tu más reciente libro, y es La Antropología del Plátano, donde hablas sobre el origen de este alimento. ¿Y por qué el plátano? ¿Qué tiene que ver el plátano con nuestra identidad, Jonathan? ¿O qué no tiene que ver? Porque el plátano tiene que ver con todo. Bueno, el Antropología del Plátano es una obra publicada en mayo del año 2024. Se encuentra en Amazon. Es fruto de un trabajo de investigación de mi especialidad en antropología de la alimentación. Y por iniciativa y por casi el empuje total de los maestros mexicanos, que fue donde hice la especialidad, me impulsaron. Tu trabajo tiene que ser del plátano, aunque ya venía buscando otros elementos. Es un estudio antropológico en sentido general. Yo le llamo también un estudio etnohistórico porque tocamos todas las partes etnohistóricas del plátano, desde quién trajo el plátano a nuestra tierra, dónde se sembró esa primera cepa de plátano, para qué lo trajeron, cómo eran los platos vinculados al plátano antes, cómo son ahora, cómo se ha transformado, cómo se vincula el plátano con la identidad dominicana desde todos los aspectos, social, político, económico, artístico, en sentido general, sin dejar de mencionar el deporte y el béisbol con el plátano power y la dimensión que ha tenido. El arte, se han hecho exposiciones vinculadas al plátano, se han hecho canciones vinculadas al plátano, incluso tenemos el Día Nacional del Mangú, entonces el plátano en la identidad dominicana, y al plátano incluso le achacan, como dicen en el campo, hasta los males del país. Entonces es un estudio profundo al plátano. ¿Cómo así que le achacan los males del país? Hay que leer el libro porque eso es el plátano es malo, el plátano ameme, el plátano te pone gordo, el plátano no alimenta, tú comiste plátano hoy, tú estás bobo, estás durmiendo mucho. Entonces todo lo que sale del punto de vista de la identidad dominicana vinculado a este producto, que en ocasiones es un víver y en otras es una fruta. Sí. Entonces, un estudio profundo que, bueno, he tenido la oportunidad de compartir este trabajo de investigación ya en varios países, ponerlo en circulación, ir a muchos programas a hablar del tema porque a la gente le ha gustado. Y entonces se siente diferente, pues dice, desde esta dimensión, sí. Se puede hacer antropología desde todo. Ya. Mira, y a mí me resulta muy curioso también porque tú dijiste que la comida es un hecho social total en República Dominicana.
Y a mí sí me parece que hay platos incluso que tienen sus etiquetas aquí. Claro. Que tienen bueno, vamos a decir, que se mueven entre diferentes clases sociales incluso. Entonces, si la comida es un hecho social total, ¿qué repercusión tiene la comida y la identidad dominicana y la cultura? Más que nada. La comida tiene una vinculación fundamental en la identidad dominicana. Ese patrimonio gastronómico nuestro es único y es diverso. Y se vincula a todo, como tú decías, sobre todo a las clases. Aquí hay platos que se vinculan a todas las clases y platos únicos, y eso se estudia. Eso es parte de lo que yo hago como antropólogo especializado en temas de antropología de la investigación, no propiamente saber cuánto hay que echarle de ingrediente a un plato, sino la historia del mismo, de dónde llegó, cómo se ha transformado y demás. Entonces, cuando en cualquier familia dominicana hay una actividad, ¿qué es lo primero que se piensa? ¿Qué vamos a comer? Sí. ¿Cuántas personas vienen? ¿Se piensa en un sancocho? ¿O se piensa en una habichuela con dulce? ¿O se piensa en un mofongo? ¿O vamos a matar un chivo? O si está en el sur, o vamos a hacer un chenchen si es de San Juan, o vamos a hacer un sancocho de 7 carnes, o una empaguetada, vamos para la playa, espagueti con guineíto. ¿Tú me entiendes? Sí. No hay muchas cosas fritos con tostones. Entonces, comiendo, compartiendo, ahí hay sociabilidad. Entonces, la comida es un hecho social. Pero también puede mandar un mensaje, ¿no? O sea, Claro. ¿qué comida? O sea, si el lunes se sirve eso, entonces eso tiene un mensaje. Si yo a ti como visita te sirvo un tipo de comida, también te estoy mandando un mensaje, ¿no? Claro que sí. Si llueve, el dominicano tiene un tipo de comida que le llega a la mente, los caldos. Si hay muerte o hay celebración, te graduaste de una maestría, en tu casa hay un junte familiar y si estamos en época navideña, vamos a matar un puerquito y vamos a compartir. Pero si hay una graduación, pero si hay una boda, todo, con la alegría y con las penas, la comida es parte del hecho social. Y por eso es que yo establezco que la comida es parte fundamental y también tiene una función social. Cuando en Semana Santa nos juntamos la familia a compartir la habichuela con dulce, que ahí hay toda una historia de identidad gastronómica, en ese proceso de preparación hay sociabilidad, hay integración. ¿Qué tú traes? Yo traigo la leche, tú traes el azúcar, fulana ven, prueba, le falta un chin, ya está, ahora vamos a sentarnos a compartir, y entonces ahí hay una integración y hay un hecho social. El hecho social es fundamental en los procesos de nuestra cocina, desde la preparación, desde el usar los utensilios, desde cómo lo comemos. Hay gente que dice, no, la habichuela con dulce es fría, caliente no. O hay unos que la comen con granos, otros sin granos. Eso va a depender. También la habichuela, o sea, hablamos de la habichuela con dulce, pero también el arroz con leche es sumamente... Esa es otra historia. Claro. Y hay platos rituales, y hay platos funerarios, y hay platos específicamente de celebración, y hay platos vinculados hasta cómo esté tu estado emocional. Aquí tú estás resacado y te dice, hay que hacerle una sopita. Bueno, y si tú mencionas ahorita la lluvia, también es el pan con chocolate, sí, claro. Las comidas calientes. Ahora, una pregunta también, Jonathan, y ahí relacionándolo con que es también un hecho social. ¿Podríamos decir también que hay alimentos según el tipo de clase social? Por ejemplo, el concón es un plato que mucha gente lo consume, pero ¿podría ser un plato que establezca un nivel social también de quien lo consuma? Puede ser. Y hablando de concón, te invito a leer mi artículo que escribí hace como 3 años, que se llama Antropología del concón. Un estudio completo al concón y la vinculación del mismo con África. Yeah. Sí. Concón en África es con C y aquí con K. Y demás. El concón... Allá es con K y aquí con C. Sí, en varios países africanos. El concón, mira, por más dinero que tenga una gente, le gusta el concón con habichuela y arroz. Y en Estados Unidos hay negocios específicos que te sirven el concón salseado y habichueleado. Y en la pandemia se puso de moda. A los 20 minutos ya no había
venta porque la gente iba a buscar eso. Entonces el concón es un puente de nuestra gastronomía porque tú lo encuentras en todas las clases y así otros platos. Bueno, es diferente que en un hogar donde la condición social sea menor o mayor, la gente desde el punto de vista de la dieta consuma más o menos, Sí. pero siempre está. ¿Y por qué tú dices que es un puente? Bueno, porque está en todo, Ujú. se vincula a toda la clase, al campo, a la ciudad, a los sectores alto y bajo. El turista que viene y lo consume lo quiere porque no lo ha visto. Entonces vincula todo. Ya. Entonces viene del arroz, que el arroz y el plátano compiten desde el punto de vista de lo que más se come en el país. No, yo entiendo también que tiene que ver mucho un tema de precio del alimento, pero sí hay algunos alimentos que tienen, aunque sean caros, aunque sean baratos, sí tienen, vamos a decir, una etiqueta de no la consumo. Aquí se habla mucho y se critica mucho, por ejemplo, platos como el arenque, el bacalao, que sí tienen repercusiones un poco más adheridas hacia una clase. Una clase. Y así también hay otros alimentos que son un poquito menos accesibles para otras clases. Cuando hablamos ya de pescado, hablamos salmón, va subiendo el tono. Cuando hablamos de cortes de carne, va subiendo un poco el tono. Sí. Pero creo que sí hay comida, por ejemplo, como el salami, que son que se consumen en todas las clases. Permean, correcto. Así es, claro. Bueno, y tú hablaste de bacalao, de arenque, ya esos tiempos cambiaron. Ya eso ya no tiene tanto- ya hay otros precios, Sí. ya tú me entiendes. Entonces, antes sí, igual como era el plátano y algunos víveres, eran a partir de la época colonial, por ejemplo, con el tema de algunos víveres en específico, eran consumidos fundamentalmente por los animales, como el guineo y el plátano, y después entonces pasaron a ser comidas de negro. Y después entonces se fue integrando a medida que en la sociedad dominicana comenzaron a ocurrir épocas específicas de pobreza y de calamidades, y entonces se fue integrando en esa cocina. ¿Y cómo se da ese proceso, Jonathan, en el que también las condiciones socioeconómicas influyen en los cambios alimenticios y en los cambios de cultura? Claro. Vamos a decirlo así, de cultura alimentaria. Bueno, hay varios elementos. Tú tienes la transculturación, que es un elemento fundamental. Cuando viajamos a Europa y conocemos un plato y nos gusta, venimos aquí, buscamos el producto y lo preparamos y lo adaptamos. Pero también están los procesos, como tú planteabas, sociales, en términos económicos, de crisis sociales. Aquí, por ejemplo, cuando se estudia la gastronomía en la España boba o en épocas específicas de devastaciones, de crisis, de revoluciones, el elemento gastronómico es fundamental porque todo baja. Hubo un momento en que se comía poca carne, ¿por qué? Porque hubo fiebre porcina, entonces todo eso se va integrando y la gente va integrando a su cocina y a su mesa y a sus platos otros ingredientes que amortigüen y vaya, cuando en una casa dominicana no hay para carne, hay espagueti o hay claro. huevo, entonces ahí se va dando ese proceso de De adaptación. adaptación y de fusión. Correcto. Mira, algo que me parece interesante ahora que hablamos de la dominicanización de platos extranjeros. ¿Cómo se da esa fusión en la cultura dominicana? Porque hay platos tal vez no tan famosos, vamos a decir, el sushi todavía no ha llegado a toda República Dominicana, pero si hay platos ya como las empanadas, incluso la empanada venezolana, que ya se han dominicanizado mucho. Sí. El hummus y la comida árabe sí, también, sí. que aquí se ha dominicanizado totalmente. ¿Cómo se integran esos platos a la cultura dominicana? Que, como nosotros sabemos, a cualquier plato hay que ponerle un poco de cachúa, hay que ponerle mayonesa, hay que ponerle salsa dominicana. Bueno, también como tú planteas, pero hay que hay que hacer un recorrido histórico hacia atrás y saber que la identidad dominicana también está concebida por procesos migratorios. Y aquí nosotros tenemos diferentes migraciones. Si hablamos de los árabes, aquí hay territorios donde hay comunidades árabes. Si tú te vas a las matas de Farfán, se come hummus, se come queso harí y hay una gastronomía árabe.
en la cocina propiamente, aunque no sean descendientes de árabe, que si la galletita, que si el tipile y demás. Pero, y eso ocurre con otras, que si en Puerto Plata, los judíos, que si los árabes, los cocolos en San Pedro de Macorís con esa gastronomía intensa todavía, que si los afroamericanos en Samaná, que si las comunidades españolas, japonesa o china. Entonces, eso es por ahí. Esos grupos vienen y también integran su gastronomía y esa gastronomía se va conociendo y regionalizando y llevado a otros lugares, pero también se va sincretizando, una sincretización de la comida, porque le vamos poniendo nuestra identidad. Tú hablabas del sushi, pero aquí hay el sushi aplatanado, Sí. que tú no lo vas a ver en otro lugar. Entonces tenemos eso. Y eso ocurre con otros platos también, que el dominicano va creando para que se parezcan en otras cuestiones. Yo estuve con mi esposa en un lugar compartiendo en un plato específico, y yo le decía, tú Beto, nosotros tenemos otro aquí que es parecido a este, y eso se va dando. O sea, la transculturación, los aportes de las migraciones que hemos tenido van dejando legado, y además de eso también, cómo la gente va creando desde un plato otros, poniéndole los ingredientes que tiene la identidad y que se preparan aquí y demás. Pero mira qué interesante cómo volvemos también al principio. Exacto. El sushi aplatanado. Exacto. Y volvemos a la Al antropología plátano, del plátano. Al plátano. Y tú decías en un momento de la conversación que entre el plátano y el arroz hay como una competencia Sí. y a ver cuál de los dos es el plato más importante a nivel nacional. Pero el aplatanado nos define. ¿Por qué tanto nos define ese aplatanado, ese sincretizar las cosas, ese sincretismo y ese adaptar los alimentos? ¿Cómo nos relaciona con ser dominicano? La cultura dominicana es sincrética. Nosotros somos el resultado de varias cosas que luego se fueron integrando otras. Y aquí todo lo adaptamos. Por eso dicen, el dominicano tú lo tiras y cae parado y se adapta, hasta en Rusia, hasta en Groenlandia, no importa. Allá busca plátano, allá busca pollo y allá pone el merengue y allá hace amistades y se destaca. Entonces, eso es parte de la esencia, y ya esto es un análisis como antropológico de lo que es el dominicano, porque somos el resultado de procesos históricos fuertes, densos, de migraciones, de independencia, de revoluciones, de intervenciones, de crisis, de restauraciones, de encuentros y desencuentros, de un pasito para adelante y dos pasitos para atrás, pero como ahí nos vamos definiendo. Y eso se estudia también en la gastronomía, al igual que en las religiones, que en la identidad, cómo pensamos, cómo vestimos, cómo caminamos, cómo somos. Yo siempre digo, hablando de gastronomía, desde el punto de vista gastronómico, como el dominicano, somos un sancocho. Ajá. Un conjunto Sí, de sí. muchas cosas revolteadas. Ya, mira, justamente hablando ya mencionaste el merengue, mencionaste que nosotros somos una cultura que se adapta, el dominicano es un ser que se adapta, que sale, pero hoy tenemos muchos dominicanos en el extranjero, pero también tenemos mucha juventud en el extranjero y mucha juventud aquí consumiendo las nuevas generaciones de música. Por ejemplo, hoy vemos a los jóvenes que tienen aspiraciones diferentes y muchas veces la tratamos de relacionar con la música que escuchan. Aquí se ha dicho muchas veces que el dembow está quemándole la cabeza a los jóvenes. Pero yo quiero saber qué tan real puede llegar a ser esto, porque por ejemplo si tenemos casos de merengues, bachata de los 80, 90, que tenían mensajes también bastante pesados, Sí. que tenían una lírica ostentosa, vamos a decir. Sí tenemos un cambio de la cultura porque llega el rap, llega el trap, llega el reggaetón, pero sí he notado que los jóvenes tienen aspiraciones diferentes, como bien te decía, comportamientos diferentes, incluso hasta valores diferentes hoy en día. No sé si eso tiene que ver algo o tan directo con lo que consumen. Yo creo que los seres humanos somos producto de todo lo que consumimos, pero en el caso de la música, ¿qué tanto afecta a la juventud de hoy? Fíjate, tú has hecho una mirada como histórica y abarcadora de ese proceso. Precisamente yo estoy haciendo mis estudios doctorales
y el tema de investigación que estoy trabajando está vinculado a la música. Mira, si nosotros analizamos desde la salve, que es un género fundamental en la identidad dominicana, sincretizado, que vino de Europa, que aquí se sincretizó, se adaptó, y salió la salve de la iglesia, y ahora tú la encuentras en una protesta en el Parque Independencia, con nada que ver con un santo. Entonces, cuando te hablo de eso, es que históricamente aquí se recurre a rechazar lo nuevo, los géneros, sobre todo, que vienen de las periferias, que vienen de los territorios empobrecidos, de donde viven sobre todo personas negras afrodescendientes y demás. Entonces, si tú analizas el merengue, si tú analizas la bachata, pasaron lo mismo con ella y con quienes la interpretaban y de dónde salían y el rechazo que tenía. Entonces eso hay que estudiarlo. Yo no soy etnomusicólogo, pero desde la antropología se estudia todo esto. Yo soy un defensor de los géneros que se cultivan en los barrios. Yo soy de un barrio, yo vengo de un barrio, y desde esa mirada, desde la antropología y social, hay mucho que sacar a esos géneros. Tú no puedes pedirle pera al horno, como dicen. Si desde el dembow estos jóvenes presentan esa realidad en esa música y se dejan ver, lo que no pueden presentar en otros espacios, utilizan estos géneros como puente para decir lo que está pasando en los barrios. Las muchachas están saliendo embarazadas, los jóvenes no están estudiando, se consume droga, se bebe, que si yo qué, delincuente, todo eso hay que analizarlo y entenderlo. Además, son espacios de resistencia que se dan aquí, allá y acullá, porque tú camina el mundo y va a encontrar que en los espacios de periferia donde cohabitan estos colectivos, estas poblaciones, tienen forma de cómo resistir su día a día entre penas y penumbras y calamidades, falta de acceso a todo. Entonces se dejan ver a través. Yo te estoy hablando pura sociología y antropología. ¿Y qué hacen los poderes fácticos? Los repelen, porque a través de esos puentes ellos salen hacia afuera y dicen, aquí hay droga, aquí hay prostitución, aquí no hay empleo, de forma que sigan en la periferia. Aquí no hay educación. Nosotros no. ¿Por qué no son egresados de las denominadas bellas artes? Los dembowceros no se forman en escuelas, ni adquieren forma para lírica, para escribir. Los estudios de grabación están en los barrios. Entonces lo que cantan y lo que plantean son las vivencias de su día a día. Y la derrama económica se queda ahí también. Ahí, y claro, y son espacios de tú también entender esos contextos. Antes se decía, para entender la realidad de un lugar, visita su cementerio, visita el carnaval y escucha su música. Pero ahora, si tú quieres entender la realidad de los espacios dominicanos, escucha como anda el dembow, que tiene música que otros lo catalogan música sucia o que tiene mala palabra. Bueno, hay que ver quién define qué es mala o qué es una buena palabra, desde el punto de vista incluso hasta religioso, y este es un país muy conservador. Entonces yo tengo mis particularidades. Si leen el artículo que escribí sobre la musicalidad de Toquicha y la doble moral, o si leen el trabajo que publiqué sobre Bad Bunny y su fenómeno del punto de vista de la puesta en valor de la identidad y como resistencia, hay muchas aristas. Y habría que ver, Jonathan, me gustaría ver contigo si el hecho de las redes sociales estaría influyendo también en que la música haya permeado a otros sectores de la sociedad, porque ya tú ves también que muchas veces el cántico del dembow y de, como tú dices, que es una expresión del barrio, de la periferia, ya también está permeando a otros sectores de la sociedad un poco, vamos a decirlo así, de la sociedad media alta. Sí. Entonces, ¿podrían las redes sociales estar permeando para que, a pesar de que el status quo no quiera, permear esos contenidos hacia otro tipo de sociedad?
Ya los poderes fácticos con los filtros tienen problemas, porque las redes sociales y la comunicación, como están abiertas, llega a todo. Tú te vas a Europa ahora mismo y te van a decir, "Hey, ¿tú de dónde tú eres dominicano de Dembow?", y te mencionan tal artista. Entonces ha calado todas las clases sociales, aunque no quieran la tararean. Y a mí me gusta el fenómeno de cómo las redes sociales ha sido el puente de que todo eso salga también, porque esos son elementos de también de estudio, de entender que no hay forma de tapar lo que está ocurriendo. Entonces eso es importantísimo. Tapar el Y sol antes con un había dedo. filtros, si tú no veías un programa específico, tú no sabías qué artista estaba pegado a una emisora, ya no. Entonces ya todo sale, ya en cualquier red te sale un fenómeno, una figura y demás. Yo creo que un análisis rápido que hacía, tú lo puedes incluso medir con los soberanos. Hace 5 años tú no veías a un Rochi nominado. Tú no veías a uno de esos, a un Lomiel, por ejemplo, que son dembowceros del momento, que hace 5 años ni lo invitaban a la gala, es lo que quiero decir. Y hoy tienen que invitarlos porque son una realidad. Ahora sí he visto mucho que los nuevos que van saliendo son a quienes le pisan la cola, que van a tardar un tiempo en aceptarlo de aquí a 2, 3, 4 años, que van a poder saltar. Pero asimismo, como bien hablamos incluso fuera del programa, creo que algo que le ha sucedido a todos los artistas, incluso a Bad Bunny en sus inicios, se le ponía mucho el pie para que no subiera. Y al día de hoy hay mucha gente que niega tal vez la grandeza de artistas como Bad Bunny, como Daddy Yankee, o artistas que ya han pasado ya lo internacional, pero de lejos, y que le han puesto muchas trabas y que aquí nosotros pudiéramos tener artistas de esa talla, pero solamente hablamos de Juan Luis Guerra, de Romeo Santos, cuando pudiéramos tener otros artistas de esa talla también. Yo pienso que hay que establecer dos elementos. Dentro del mundo artístico hay artista y artista. Mira, yo soy muy seguidor del artista de compromiso y del artista de activismo. En estos momentos, ¿qué es lo que está haciendo Bad Bunny? Un arte de activismo, un arte de integración social y vinculación, que aquí lo hemos tenido en diferentes momentos históricos de nuestro país. Por ejemplo, estudiamos todo ese trabajo que ha hecho Xiomara Fortuna, Luis Díaz, Dulú, otros. Ahora tenemos a Richie Oriad y otros que están fuera. Y no quiero dejar de tocar lo que planteaba con los reconocimientos aquí en Dominicano. Dicen nadie es profeta en su tierra, pero hay premiaciones con todo el nivel del mundo hacia afuera que están tomando en cuenta estos talentos nuestros, porque no hay juicio ni prejuicio, y porque los sectores culturales y de selección, no quiero como tener una situación con lo que estoy planteando. O sea, aquí tenemos gremios que han estado históricamente integrados por la misma gente con una visión sesgada, fascista, antiderecho, elitista. Entonces también ellos han tenido o tendrán que comenzar a sacudirse, porque se van a quedar como una institución y ya la gente no le está interesando que si a fulano lo premian aquí o qué, es si me gusta o no, y por dónde sale y si la emisora lo pone o no. O sea, todo ese fenómeno ha revolucionado y por eso es que han tenido que ir integrando poquito a poco. Claro. ¿Cuántos reconocimientos no ha recibido Toquicha? Internacionales. Que muchos, claro. En todas las dimensiones. ¿Y aquí qué pasa? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque viene de una periferia y porque muestra lo que muchos no quieren que se muestre, y porque ella también es una activista. En su espacio. Sí, que salga en fuera, eso es otra cosa. Ahí entran ya también factores políticos. Pero mira, Jonathan, me encantó, me parece sumamente acertada la frase de que nadie es profeta en su tierra, porque ciertamente cuando vamos a España, esos dembowceros que aquí rechazan son casi dioses allá. Se escuchan día tras día, se invitan a todas las fiestas posibles y lo quieren invitar a todos los eventos. Y es por eso mismo. También creo que sucede en otros países que sus
artistas nacionales no lo valoran tanto, pero en América sí. En Argentina aman a sus artistas nacionales, en México ni se diga, México es un país que está lleno de talento, pero aquí nosotros como que acribillamos un poco a nuestros artistas nacionales y a veces lo queremos celar ya cuando son internacionales o cuando son inevitables, pero cuando todavía están subiendo no hay apoyo y no sucede solamente con los artistas. Podemos hacer otra entrevista para hablar de Mary Lady, pero por poner un ejemplo, Con todos No, los y sectores. ver también cómo el legado de, por ejemplo, de Luis Terror Díaz, que él murió hace unos años, pero que todavía tenemos ese legado aquí. Entonces, y cómo también tú que hablabas también de la parte del doble sentido, que muchas veces nos escandalizamos cuando escuchamos canciones como la de Toquicha, lo de la canción de la escuela y de que ella canta de la muchacha que queda embarazada. Y al final es lo que tú decías también, es narrando la historia No de hay lo que ellos nada están nuevo, viviendo. no hay nada nuevo. Pero es ese en la música también pasa lo mismo que pasa en lo que hablábamos hace un momentito de la alimentación. Como dominicanos, cómo hemos ido adaptándonos y cómo hemos ido cambiando también, estructurando la música y los contenidos a lo que vivimos y a lo que somos como dominicanos. Mira, yo escribo sobre temas afrodescendientes, de negritudes, de identidades, de cuerpo, de estética, de arte, desde una perspectiva antropológica y de la investigación, también con un compromiso social de enseñar, de hablar de lo que no se habla, y eso también trae problemas. Es todo lo que no se quiere que se salga o que según sectores rompe con la dinámica del statu quo, del orden, de la moral, de lo que es malo o bueno, ahí tú tienes problemas. Entonces eso tiene situaciones en la música, en el arte, en todos los espacios. Y aquí hemos tenido figuras incluso que han sido por años rechazadas, académicos, investigadores, porque tratan temática hasta cómo tú te vistes, cómo tú te comportas. Por eso, porque si tú no eres así, no puedes ser. Y no, esos tiempos cambiaron. Y cuando vamos fuera, nos ponen arriba. ¡Wow! Pero mira... Antropología del plátano, aquí mucha gente decía, eso es seguro cosa de haitiano y de negro porque eso es lo que él trabaja. Porque me tienen fichado en un espacio que yo... Lo que hablamos de la etiqueta ahorita. Sí. ¿Me entiendes? Pero Jonathan, mira, me ha encantado la entrevista realmente. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero formalmente estás invitado para seguir esta entrevista. Podemos hacer hasta 3 tomos si tú Cuando quieres. ustedes quieran, tomamos unas vacaciones, volvemos y seguimos desarrollando. Sí. Yo agradecido por la invitación y qué bueno que existan espacios como este porque son necesarios. La gente está cansada de lo mismo. Esa es la idea. Esa es la idea. Y sin entrar tanto en polémica, pero nosotros desde después de la noticia nos estamos despidiendo y nos veríamos mañana en este mismo espacio.